Hechos 24, versículo 10 dice: habiéndole hecho señal el gobernador Félix a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Y casi Pablo: y porque me caes bien y porque me gustaría que me sueltes, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. ¿Se acuerdan que Pablo había mencionado esto allá en Antioquía, allá en los lugares en donde él había andado en su tercer viaje misionero? Y le he dicho, algunos vienen y le dicen a Pablo: Pablo, no vayas. Pero Pablo dice: tengo que ir a Jerusalén a adorar. Versículo 12: y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Había uno que se llamaba Tuerto o Tertulio o Tértulo. Y ahí está Tértulo, era un orador. Se piensa que este Tértulo o Terco era un orador que sabía el griego, sabía el latín, y estaba aquí en Roma, estaban aquí dando su testimonio. Y dice la palabra de Dios que él estaba explicando ahí en Cesarea lo que había hecho Pablo, y conocía Tértulo las leyes judías, y estaba diciendo: no, este amigo es un personaje que dice ahí vino a profanar, es una plaga y es un promotor. Tres cosas: plaga, promotor de las sediciones de estos, haciendo enojar a los judíos, y vino a profanar el templo. Y Pablo se está defendiendo y está diciendo: no te pueden probar las cosas por las que me están acusando. Versículo 14: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, o sea, los judíos, de que ha de haber resurrección. Y había encontrado a los saduceos peleándose con los fariseos, tratando de juzgar a Pablo, y Pablo aprovecha y dice: hey, yo soy del bando de los fariseos. Casi como si estuviera él estuviera ahí en el Azteca, y lo empiezan a golpear los de las Chivas, y él dice: no, yo lo voy a las Águilas. Y los de las Águilas dicen: le vas a nuestro equipo, te vamos a defender. Y entonces los fariseos, que son igual de hipócritas que él, no es cierto, pero los fariseos, tratando de ahora de defender a Pablo, lo mandan con Félix, pero también lo quieren acusar y lo quieren matar y lo quieren destruir. Y entonces Pablo está diciendo: yo creo en la resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Porque los injustos van a resucitar, porque van a resucitar, pero no para ir al cielo, sino para ser juzgados y después entregados al lago de fuego. Versículo 16: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. De tal manera que Pablo está diciendo: mi conciencia, no solamente delante de ti, es una conciencia sin ofensa, pero es una conciencia sin ofensa delante de Dios también. En su defensa, Pablo está haciendo mención de cómo estaba su conciencia. Ahora, interesantemente, chistosamente, si nosotros vamos a una cárcel y preguntamos a cada uno de los reos que están ahí: ¿eres culpable?, cada uno de ellos van a decir que no. Si les preguntamos: ¿cómo está tu conciencia?, ellos van a decir: mi conciencia está limpia. Pero sabemos que hay un Dios en los cielos que ve lo más profundo de nuestro corazón. Él ve nuestra conciencia, Él ve nuestra mente, ve nuestros pensamientos. Y dice el salmista: examina mi corazón, examina mi conciencia, mi pensar. Y Pablo dice: tengo una conciencia sin ofensa.
ante los hombres, ante estos que me están juzgando, ante los judíos, ante los fariseos, ante los saduceos, mi conciencia está limpia, no he hecho nada malo y mi conciencia está limpia delante de Dios. Por eso, en primer lugar, él menciona a Dios y después menciona a los demás. Pero ¿qué es la conciencia? Conciencia es la percepción moral de reconocer si hago algo bien o mal. Es lo que yo percibo moralmente, de acuerdo muchas veces a las costumbres, porque la moral es eso, la moral es el conjunto de costumbres, valores y normas de una persona que sirven de guía para hacer lo que él hace. De tal manera que Pablo dice, mi conciencia está bien. Ahora también, si vamos a 2 Corintios capítulo 1, versículo 12, lo leímos la semana pasada. 2 Corintios capítulo 1, versículo 12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo. Dios es quien a través de su gracia me ayuda a conducirme. Él me ayuda a conducirme en este mundo. Y en este mundo hay tres cosas en las cuales me debo de conducir bien. Hay tres cosas a las cuales me debo de conducir bien. Me debo de conducir bien hacia los demás. Me debo de conducir bien hacia conmigo mismo y conducirme bien hacia Dios. Regresando a nuestro pasaje en Hechos capítulo 24, versículo 24, por esto es la razón que Pablo menciona esto en Hechos 24, 24. A nuestro texto dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pablo tomaba toda oportunidad para predicar de la fe que él tenía en Jesucristo. Y luego dice en el versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia. Ahora, la justicia es mi conducta hacia otros. La justicia, no está hablando acerca de la justicia de la salvación, que somos justificados. Está hablando de la justicia, del hacer bien a otros. ¿Por qué? Porque Félix era alguien interesante. Félix era un rey que, si leen más adelante en el versículo 26, dice, esperaba también con esto que Pablo le diera ¿qué? Dinero. Félix creía en la mordida y no vivía en el DF. Félix creía en la mordida y en la corrupción y no era amigo. Mejor no digo de quién, amén. Pero no era amigo de los corruptos, no era amigo de Morena, ni del PAN, ni del PRI, ni de los personajes de los videos que están saliendo ahorita a relucir, y del jefe de Pemex, y del jefe de esto y de aquello. Pero Félix era alguien que no le importaba la justicia. Y la justicia es mi conducta hacia los demás. Pablo dice en el versículo que leímos allá en 2 Corintios 1:12, dice, nos hemos conducido en el mundo por la gracia de Dios. Es Dios quien me ayuda a tener una buena conciencia. ¿Para qué? Para que me conduzca bien en este mundo. El conducirme bien en este mundo me va a ayudar a tener una buena conciencia. Y entonces Félix tenía dos problemas acá. Félix, muchos problemas. Uno, que esperaba que a través del tiempo, el tener él a Pablo por 2 años encarcelado, él iba a encontrar favor con los judíos, y no fue así, y lo botaron. Y luego trajeron a este Festus
a Festo, Porcio Festo, que ya vimos que significa Porcio Festo. Porcio significa marrano, Festo significa ¿qué era? Fiestero, y era un fiestero marrano o marrano fiestero. Eso es literalmente lo que es el que llegó después significa. Y entonces Félix era alguien que no le preocupaba mucho la justicia. Él quería lana, él quería dinero, él quería que, mira, Pablo, te voy a mantener acá, pero ya sabes, dame un poco de dinero. Y entonces Pablo le empieza a predicar de Cristo, Pablo le empieza a predicar de la justicia. Y no le gustaba mucho a Félix. No le gustaba. Y luego comienza Pablo a predicar del dominio propio. Y el dominio propio habla acerca de la conducta personal, nuestra propia conducta, cómo yo me comporto, cómo yo vivo mi vida, en especial hacia Dios. Y Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Y luego comienza a Pablo a hablar acerca del juicio venidero. Y le está diciendo Pablo a Félix: mira, Félix, Cristo viene pronto. ¿Cómo está tu conducta tú con Dios? De tal manera que Pablo habla de tres tipos de conducta: de su conducta con otros, su conducta personal y su conducta hacia Dios. Y mi conducta, y una buena conducta, que fue lo que vimos la semana pasada, me ayuda a tener una buena conciencia hacia Dios. No podemos tener una limpia conciencia sin vivir para Dios. Ahora, no confundamos, no quiero confundir aquellas personas que son ateos y dicen: pues yo me porto bien y busco una buena conciencia. Sí van a tener una buena conciencia, pero la diferencia es que el cristiano tiene una buena conciencia en Cristo. En otras palabras, el que no tiene a Cristo es un pecador condenado que va al infierno, y el que tiene a Cristo es un pecador condenado, pero por la gracia de Dios, Dios me ha salvado y Dios me lleva al cielo. Esa es la diferencia. Pero Pablo dice: tengo una buena conciencia. Voy a hablar acerca de la primera cosa, de una limpia conciencia que nos menciona la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 3. Aquí menciona la palabra limpia conciencia. Esta palabra limpia es la palabra kataros, y es pura, es limpia, sin mancha. Y Dios quiere que eso haya en nuestro corazón a través de un corazón sincero. ¿Cómo yo puedo tener una limpia conciencia? Segunda de Timoteo 1:3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Y está hablando, esta palabra mayores es una palabra que creo que era la palabra así como, era la palabra como progenitores. Y en griego era más o menos ahorita como la mencioné, no la escribí. Pero Pablo está diciendo, yo he vivido y he servido, dice acá versículo 3, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, con una conciencia limpia. ¿Y cómo yo puedo vivir con una conciencia limpia? ¿Cómo yo le puedo servir a Él con una conciencia limpia? Colosenses 3:22. Vean lo que dice Colosenses 3:22. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. La manera en que nosotros podemos tener una limpia conciencia es a través de servir a Dios con un corazón
sincero, con un corazón limpio. Cuando yo vengo a la iglesia, debo de servir a Dios con un corazón sincero. Cuando canto himnos a Dios, debe de ser con un corazón sincero. Cuando leo mi Biblia, no la leo porque me están empujando, no la leo porque quiero ser un hipócrita, sino la leo porque estoy sirviendo con un corazón sincero a Dios, con el temor a Dios en nuestra vida. Y Pablo servía, dice, desde mis mayores, o sea, desde años atrás, sirviendo a aquellos que me han guiado en los caminos de Dios. He servido con una limpia conciencia. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8. Debemos nosotros de buscar tener una limpia conciencia, no una conciencia sucia, no una conciencia manchada, no una conciencia llena de culpabilidad. 1 Timoteo 3:8 dice: los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez. En la antigua versión creo que dice sin ser bilingües o algo así. Sin doblez, no dados a mucho vino. Y no quiere decir que no sean tan borrachos, sino quiere decir, no lo apunté bien, lo busqué, pero aquí quiere decir no, que no se acerquen tanto al vino que los vaya a hacer caer. Y dice: no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Versículo 9: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. De tal manera que, ¿cómo podemos nosotros tener una limpia conciencia? Sirviendo a Dios con un corazón sincero, pero también cuando guardamos la fe. Dice acá que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. ¿Cuál es el ministerio de la fe? Está hablando a los diáconos, está hablando a pastores, está hablando a aquellos que tienen liderazgo, y está diciendo: mira, tú tienes un ministerio que Dios te ha dado. Y ese ministerio de la fe, el ministerio en el cual crees, en el ministerio en donde has puesto tu fe en Cristo, guárdalo. Ese ministerio guárdalo a través de una conciencia limpia, viviendo para Él, viviendo para Dios, guardando el misterio de la fe con limpia conciencia y viviendo para Él con una limpia conciencia. Una limpia conciencia significa cuando no hay nada dentro de mí que me culpa. Cuando no está algo aquí adentro que me dice: mira, estás tú robando y estás predicando no robar. ¿Qué va a ser esa conciencia? Va a ser una conciencia manchada. Si estoy yo diciendo, predicando y diciendo: hey, no mientas, y aquí mi conciencia en la noche estoy mintiendo, me está diciendo: mira, pero tú eres un mentiroso. Esa es una conciencia sucia. Cuando uno está viviendo por la fe para Dios, y estoy leyendo lo que su palabra me dice, y estoy buscando lo que Dios quiere que yo haga, y no lo vivo por Dios con un corazón sincero, guardando la fe, no estoy teniendo una limpia conciencia. Cuando no hay una limpia conciencia es cuando no hay nada dentro de mí que me carcome. Una limpia conciencia es cuando no hay nada dentro de mí que me culpa. Una limpia conciencia es cuando no hay nada dentro de mí que no me deja dormir. En otras palabras, como dice allá en Salmos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No estoy pensando ahí: ay, ¿qué tal si me descubren que ayer robé el banco? ¿Qué tal si descubren que soy un ladrón, que soy un adúltero, que soy un mujeriego, que soy esto? No, el que tiene manos limpias, un corazón limpio, está sirviendo al Señor, no va a estar despierto toda la noche. No estoy aquí diciendo que si usted no puede dormir, que tiene eso, pero simplemente alguien que tiene una limpia conciencia, no tiene nada dentro de él en sí que no lo deja dormir. No me tengo que estar escondiendo, no me tengo que estar preocupando de qué van a encontrar en mi celular. Amén. No escuché muchos amenes. No me tengo que estar escondiendo de mis amigos.
No me tengo que estar escondiendo de mi familia, de mis hijos, del esposo, de la esposa, del tío, de la gente alrededor. No tengo que vivir una doble vida para mi familia y otra vida para mí mismo. Vivimos con una limpia conciencia para Dios cuando estamos agradándole a Él, cuando estamos viviendo una vida limpia, una vida para Él. Y yo le estoy diciendo al Señor: Señor, gracias porque me puedes dar una limpia conciencia, y si algo hay que lastima mi relación entre yo y tú, Señor, para eso está el que podamos ir en oración y pedirle perdón y limpiar si hay algo. El pastor Jack Trieber estaba hablando con su gente en esta semana y estaba hablando y diciendo: necesitamos orar por avivamiento, necesitamos orar para que Dios use lo que está sucediendo, porque a través de todo lo que está sucediendo, gente se está apartando, gente ya no está buscando a Dios, gente está enfriándose, gente está dejando de leer su Biblia, gente está dejando de ganar almas, gente está dejando de vivir para Dios. Y necesitamos cada uno de nosotros, sí, orar y orar a Dios, que Dios nos dé un avivamiento. Pero también estaba diciendo, si hay algo en tu vida, y especialmente hablando a su iglesia, de pecados que no han sido confesados, ven al Señor y arrepiéntete. No dejes que tengas una conciencia sucia en donde no puedes servir a Dios como necesitas servirle. No podemos servir a Dios con una conciencia sucia. Número 2, una buena conciencia. La Biblia no solamente nos habla de una conciencia limpia, pura, pero también nos habla de una buena conciencia. Hechos capítulo 23, versículo 1. Entonces Pablo, me voy a apurar porque aquí no hay nadie y ya lo estamos pasando el versículo ahí en internet. Hechos 23:1 dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Interesante que Pablo mencionaba una y otra vez el vivir para Dios con una limpia conciencia. Él sabía que no podía servir a Dios con una conciencia sucia, una conciencia que le recriminara, una conciencia que le dijera: mira, Pablo, eres predicador y dices esto, dices aquello, ¿cómo puedes decir eso si estás viviendo una vida hipócrita? Y eso es lo que no quería Pablo. Y ahora está hablando no solamente de la limpia conciencia, sino ahora de una buena conciencia. Y Pablo dice: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. De tal manera que para vivir delante de Dios debemos nosotros de tener una buena conciencia. ¿Cómo encuentro esa buena conciencia? Dice Pablo: teniendo una buena conducta hacia Dios por su gracia. Debemos de buscar la gracia de Dios, debemos de buscar agradarle a Él, una buena conducta hacia Dios y hacia los hombres. Y Pablo vivía de tal manera. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 7. 1 Timoteo 1:7, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De tal manera que un corazón limpio va de la mano con una buena conciencia. Porque si tengo un corazón sucio, del corazón sucio mana el pecado, la mentira, la desobediencia, el orgullo, todas esas cosas. El Señor Jesucristo lo hizo muy claro. De todo esto es un corazón sucio, pero un corazón limpio va a traer buenas cosas. Un corazón limpio va a traer una buena conciencia. Y dice: y de una fe no fingida. Pablo está diciendo: una buena conciencia va de la mano con una fe no fingida. ¿Cuál es una fe fingida? Una fe fingida es aquella que estoy yo pretendiendo ser algo, pero al final soy algo más. Y Dios dice: mira, no tengas una fe fingida, sea tu fe una fe sincera. Versículo 6, de las cuales cosas, de estas cosas,
Desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley. Wow, buscaron ser doctores de la ley, buscaron poner los sacrificios, buscaron guardar esto, guardar aquello, poner el pan y poner aquello y todo lo demás, queriendo ser doctores de la ley, pero no tenían una buena conciencia, vivían con una fe doble, no era una fe genuina, queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Solamente predicaban y dice, se apartaron a vana palabrería, comenzaron a buscar tonterías, comenzaron a buscar y se desviaron de la fe. Aquel que busca una buena conciencia hacia Dios, es aquel que está sirviéndole a Él con una fe genuina, con un corazón limpio. 1 Timoteo 1:18, ¿cómo más encuentro que puedo tener una buena conciencia? Manteniendo la fe, guardando la fe, manteniendo la fe. 1 Timoteo 1:18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes de ti, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe, o sea, no una fe fingida, sino mantén una fe genuina, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos desecharon la fe. ¿Quiénes fueron ellos? Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. De tal manera que comenzaron a blasfemar contra Dios, comenzaron a apartarse de la fe, comenzaron a enseñar otras cosas y se desviaron de la palabra. Y cuando estaban desviándose de la palabra y viviendo no lo que la palabra decía, sino alejándose y blasfemando contra Dios, ahora habían caído en no guardar esa fe, pero ahora no tenían una buena conciencia, la conciencia limpia, de un corazón limpio de vivir para Dios. Y ellos no mantuvieron la fe. Pero cuando mantenemos la fe, le decimos al Señor: Señor, ayúdame a mantener la fe, ayúdame a no blasfemar contra ti, ayúdame a no blasfemar contra lo que tu palabra dice. Hay cosas que, por ejemplo, allá en Corea hay una señora que dice que ella es la diosa del universo y la gente la sigue a ella y se ha apartado. Y qué triste que aquellos que una vez conocieron la fe se apartan, quizás no en algo pequeño, pero a veces en algo tan grande como alejarse y dejar de creer que Cristo es Dios, dejar de creer que hay un cielo, dejar de creer que hay un infierno, dejar de creer que Cristo es la única puerta, el único camino. Hay que vivir para Dios. Hebreos capítulo 13 versículo 18, Hebreos 13, 18. ¿Cómo más puedo guardar una buena conciencia? Una buena conciencia. Hebreos 13, 18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Esa buena conciencia no depende de mí, en donde yo digo, bueno, vamos a ponerle algo, soy un adúltero, pero hay quienes fueron adúlteros aquí en la Biblia y entonces buscan la manera de cómo escudar su pecado y esconderse detrás de una buena conciencia en donde el Espíritu Santo dice: hey, eso está mal. En otras palabras, la buena conciencia no depende de mí decidir
pues estoy bien, no siento nada malo, no estoy haciendo, pues soy adúltero, pero no, hay otros que son asesinos. Y yo como soy adúltero tengo una buena conciencia. No, el Espíritu Santo es el que viene y de la misma manera que me dice, eres hijo de Dios, me dice, eso está mal. Lo que estás haciendo está mal. Y entonces mi conciencia no es la conciencia que yo trato de esconder y dirigir y decir, ay, es que estoy bien, sino la conciencia que tengo va dirigida por el Espíritu Santo cuando me dice, lo que estás haciendo está mal. Y entonces reconozco y debo de reconocer, lo que estoy haciendo es pecado. Y es cuando nosotros podemos ir a Cristo y a Dios para que perdone nuestros pecados. Porque Dios es quien trae esa convicción a nosotros de justicia, de juicio, a nuestro yo. Y debemos nosotros de siempre tener un corazón listo para escuchar la voz de Dios. Y entonces 1 Pedro 3:16 dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Una buena conducta trae una buena conciencia. Nuevamente están estas dos palabras, mi conducta hacia otros, mi conducta hacia Dios. Y al final del día puedo decir, Señor, hice bien, hice mal. Y Dios me dice, bien, buen siervo y fiel. Estás bien, y podemos nosotros ir aún y decirle al Señor, Señor, escudriñame, porque estoy pensando que esto creo que está bien y estará bien. Y Dios viene y dice, no, eso no está bien. Ok, Señor, gracias. Y dejar ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para que Él me hable y Él me guíe. Y dice, Pablo dice, teniendo buena conciencia, porque va a haber quienes van a murmurar de ustedes como malhechores. Y para que ellos que están murmurando al final estén avergonzados, porque finalmente ustedes tienen que vivir con una buena conducta en Cristo. Y regresando a Hechos capítulo 24, vemos que Pablo quiere vivir una vida para Dios con una conciencia limpia y pura. Él quiere vivir una vida para Dios con una conciencia que es buena, que es agradable hacia Dios. Y Pablo quiere vivir una vida con una conciencia que es sin ofensa. Versículo 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo está caminando en el temor de Dios y cada paso que él da, él está preguntándose, lo que yo estoy haciendo para Dios, ¿estoy ofendiéndolo? Lo que yo estoy haciendo para Dios, ¿estoy yo pisoteando la sangre de Cristo? Lo que mi vida, cómo yo estoy viviendo para Él, ¿estoy trayendo yo vergüenza o cómo estoy viviendo para Dios? Y Pablo quiere vivir una vida ante Dios sin ofensa y sin ofender a Dios y a los hombres. ¿Por qué Pablo? Porque él temía a Dios. Él sabía que hay un Dios en el cielo que lo ve todo. Un Dios en el cielo que lo sabe todo, que lo escucha todo, que ve hasta lo más profundo de mi corazón. Y quizás pueda esconder lo que hay afuera. Y quizás pueda esconder mi agresividad y la manera en que yo soy. Pero Dios conoce todo lo que hay afuera de mí. Y Dios conoce todo lo que hay dentro de mí. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás buscando tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres? Lo que tenemos que hacer es cada día vivir para Él. Cada día vivir para Él. Decirle al Señor, Señor, yo quiero vivir
para ti. En la mañana estaba hablando un poquito acerca de Jonathan Edwards. Y a los 8 años digo, wow, Dios, hay un Dios que creó el universo. Y no lo podía creer Jonathan Edwards a los 8 años. Y él dijo, voy a vivir para Dios. De este momento en adelante voy a vivir para Dios, porque Dios me oye, Dios está en todo lugar. Dios es un Dios que me conoce, conoce mi vida, conoce mis pensamientos, conoce mi corazón. Voy a vivir para Dios. Vivamos con una limpia conciencia, sin ofensa, para Dios y para los hombres. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a traer todo lo que hay dentro de nosotros a tus pies, teniendo temor de ti en todo momento,